Buenos días, mi nombre es Carlos Andrés Galeano Berrocal, abogado inmobiliario, especialista en derecho urbano. Bueno, debido a las circunstancias que estamos viendo en estos momentos, que no son ajenas en el ámbito jurídico, en el ámbito social, en el ámbito ambiental, se han visto unas consecuencias más fácticas que tienen que ver con los contratos en este momento, los contratos de arrendamiento. Dentro del arrendatario y el arrendador existen una serie de dificultades en estos momentos, si existen o no otorgados por la ley periodos de gracia, o si existe caso fortuito o fuerza mayor con el decreto de estado de excepción del presidente. Y se han presentado muchas dudas, e incluso los jueces en estos momentos tienen esa dicotomía entre las facultades que pueden tener ellos, entre las facultades que puede tener el presidente de la República, entre los hechos que están sucediendo, que son meritorios de cuestionar, entre el estado de necesidad manifiesta que tienen los arrendadores y los arrendatarios de llevar a cabo aquel consenso que se suscribió y se llamó en su momento contrato de arrendamiento, el cual es ley para las partes. Esta ley para las partes, desde la historia, hace parte de la fuente de derecho para las partes. De ahí emana lo conmutativo del contrato como tal. Y al ser ley para las partes es imposible que se puedan soslayar de ese contrato como tal. Ahora bien, estamos en un estado de periodo de excepción, en una cuarentena de aproximadamente 19 días. Hay personas que dicen no voy a poder cumplir. Están viendo más bien ya los hechos futuros o las consecuencias que puede traer esta cuarentena, por ejemplo, en los contratos de arrendamiento de locales comerciales que no han podido abrir al público y por ende pues no van a poder adquirir el beneficio comercial pues que ellos se proyectaban. Entonces estos hechos manifiestos que se están dando aquí han dejado unas dudas si el solo hecho del decreto de estado de excepción que dictó el presidente de la República es un hecho de caso fortuito o de fuerza mayor, o simplemente este hecho va a ponderar las nuevas circunstancias que se puedan dar en lo atenuante al cambio que se ha tenido en este contrato. Sucede que cuando firmamos un contrato de arrendamiento, dentro de ese contrato de arrendamiento firmamos unas pautas donde yo consensualmente estoy aceptando lo que estoy firmando. Esto es conmutativo porque aquí se equilibran las dos partes, pero por un hecho sobreviniente que no está dentro del contrato como tal, me cambia completamente la situación. ¿Qué sucede allí? ¿Qué va a pasar allí? ¿El arrendador me tiene que seguir cobrando el arriendo o yo tengo derecho, por la debilidad manifiesta que tiene la economía del país y que tiene la parte ecológica del país, la parte de salubridad, ya ese es el excusamiento para yo no pagar ese arriendo? Los jueces de la República no tienen esas facultades para decidir como tal si el decreto del presidente de decretar el estado de excepción es el hecho que va a dar por terminado un contrato de arrendamiento. Muchos piensan que sí, que el solo hecho de la manifestación del presidente de decir que ya estamos en un estado de excepción, que estamos en una cuarentena de 19 días, ya con eso se va a acabar el contrato de arrendamiento. Y eso no es así, porque es que de aquí se tienen que partir unos hechos, que tienen que llegar a cambiarme completamente la percepción que yo tenía de ese contrato,
que si yo hubiera sabido que eso iba a suceder, yo ese contrato no lo hago. No lo hago porque no me iba a dar ninguna rentabilidad. Si yo, por ejemplo, hace 2 meses iba a firmar un contrato con una persona de arriendo de un local comercial y yo me hubiera enterado de que iba a existir esta pandemia, de que iba a existir este estado de emergencia, yo no lo hago. Pero no sucedió así. El hecho que estamos planteando aquí es que ya firmamos ese contrato como tal. Y ya estamos en ese contrato como tal. El Código de Comercio tiene una expectativa sobre esto. Una expectativa que es muy remota. Que en su momento el Código Civil fue muy exégeta en lo que decía. Y hablaba de la teoría de la imprevisión contractual. La teoría de la imprevisión contractual o teoría de la imprevisión está relacionada con la extinción o modificación judicial de las obligaciones de un contrato conmutativo de ejecución sucesiva o de tracto sucesiva, como hablamos nosotros en materia de contrato. Está basada en el hecho de haberse modificado sustancialmente las condiciones bajo las cuales se contrajeron el contrato. Pongámoslo así. Nosotros firmamos un contrato de arrendamiento y ahí se estipularon ciertas situaciones. Ya, como ya lo dijimos, son ley para las partes. Por un hecho que pueda ser o un hecho de un caso fortuito o de un hecho de una fuerza mayor, estas cláusulas se van a ver perjudicadas unilateralmente o por una de las partes. ¿Qué sucede allí? Si fue por caso fortuito, fue porque tuvo la intervención del hombre. Pero si fue por fuerza mayor, no hubo la intervención del hombre, fue una catástrofe natural, algo que está sucediendo. ¿Qué sucede allí? Ya yo no voy a poder cumplir con ese acuerdo. ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? Tratando de revisar la doctrina y las normas civiles, el derecho comparado, nos remitimos al Código de Comercio, al artículo 868. El artículo 868 es un artículo que la doctrina lo ha tenido muy en cuenta y ha avanzado mucho con la jurisprudencia, y que hoy en día enmarca una posición que tiene demasiadas aristas. Analizando el artículo 868, que habla de la revisión del contrato por circunstancias extraordinarias, y expresamente o taxativamente dice esto, abro comillas: cuando las circunstancias extraordinarias o imprevistas o imprevisibles posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o graven la prestación del futuro cumplimiento a cargo de una de las partes en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión. El juez, esto es imperativo, el juez es imperativo, examinará o procederá a examinar las circunstancias que hayan enterado las bases del contrato y ordenará mediante un proceso, mediante una sentencia, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique. En caso contrario, el juez decretará la terminación del contrato como tal. Si logra ver que es muy desequilibrada la conmutación del contrato como tal. Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución instantánea. En el contrato de arrendamiento es un contrato
de trato sucesivo. Ya usted, trato sucesivo es que se va generando mensualmente, primer mes, segundo mes. Bueno, con esa posición que tiene nuestro código de comercio, hacemos un análisis sobre el decreto de estado de excepción, donde el decreto de estado de excepción nos cambia las posibilidades de pronto y se puede ver lo conmutativo del contrato unilateralmente afectado por, vamos en este momento a irnos de la parte del arrendatario, digamos que no tiene para pagar porque él ya no abre el establecimiento al público. Entonces, ¿qué sucede allí? ¿Se puede resolver el contrato? ¿Se puede rescindir el contrato? ¿Qué va a decir el juez? El derecho que nosotros manejamos es el derecho de acciones, el derecho donde vamos a tener que nosotros exponer unos hechos y unas pretensiones. Los hechos que nosotros vamos a exponer le tienen que llegar al juez a la inferencia racional, donde él logre captar que esa situación en realidad es desfavorable para mí onerosamente, o sea que yo estoy perdiendo plata con eso. Pero ¿qué sucede en este momento? En este momento actual, el decreto de estado de excepción está muy reciente. Ni siquiera se ha cumplido la primera cuarentena. O sea, resolver por vía de hecho o por sencillamente por la circunstancia de que ya está un decreto no quiere decir que nosotros, esos hechos futuros que nosotros le estamos diciendo al juez que no vamos a poder cumplir con el contrato, por el simple hecho que lo estamos suponiendo o lo estamos percibiendo, que nos puede ir mal porque en realidad no se sabe hasta cuándo va a llegar la pandemia y hasta cuándo va a llegar las cuarentenas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que en este momento esos contratos por la vía judicial son prácticamente imposibles de rescindir, porque es que los hechos no se han concretado, no han finiquitado. Los hechos que nosotros podemos plantear son futuros y el juez no puede percibir hechos futuros porque todavía no se sabe a dónde va a terminar esto. Entonces los hechos no son tan notorios, todavía no ha acabado ni siquiera la primera cuarentena. Entonces no sabemos hasta dónde llegar eso. Mi sugerencia para estos casos es en este momento hacer una solicitud soportada en el decreto que declara el periodo de excepción y hacérselo saber al arrendador de que esta fuerza mayor que está sucediendo aquí me está impidiendo de ejercitar o ejercer la labor para que yo adquirí el establecimiento de comercio o el local comercial, y pedirle sobre la debilidad manifiesta que tengo, pedirle a ruego que me dé un periodo de gracia. Y esta prueba como tal, llevarla como prueba sobreviniente en este momento a un futuro proceso para rescindir el contrato de arrendamiento si esto sigue así. Entonces, esta es mi posición sobre eso. Espero que resuelvan un poquito las dudas y se puedan comunicar en mi página o dejar sus comentarios en mi página Abogados en Registros. Muchas gracias.